Vamos a comenzar con la clase 2 de TICS, que corresponde al módulo 1 o unidad 1 de Fundamentos Básicos de Computación. ¿Qué vamos a ver entonces en esta unidad para recordarlo? Vamos a describir la función y componentes básicos de los sistemas informáticos y vamos a identificar las unidades básicas de un computador e identificar los dispositivos como o componentes del hardware. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase anterior los famosos periféricos. Como les había dicho, toda la parte externa, las impresoras, teclado, lector de CD, el monitor, parlantes, corresponden a periféricos. Y también tenemos toda la parte interna del computador. Ustedes como contadores o futuros contadores, la verdad es que saber cuáles son las partes internas y dónde van no tiene no tiene una utilidad técnica, pero sí tiene una utilidad desde el punto de vista de cuando vamos a adquirir equipos. Ustedes como contadores tienen que saber cuando le están pasando gato por liebre por el computador. Un caso muy común que se da hoy en día es cuando los hijos le piden a uno un computador para hacer las tareas. ¿Y qué trae el computador? Una tarjeta de gráficos que vale como 200 lucas. Una tarjeta cara. ¿Por qué? Porque los gráficos permiten mayor procesamiento del área gráfica, por ende los videojuegos. La fuente de poder es algo que uno nunca mira o nunca contempla, pero es importante por dos elementos. Una buena fuente de poder le va a permitir que su computadora ande bien, funcione tranquilo, no se pegue, no tenga problemas eléctricos. Y desde el punto de vista del notebook, un cargador, que sería la fuente de poder, por llamarlo de alguna manera, no cualquier cargador le funciona a cualquier notebook, aunque le coincida el conector. Así que ojo con eso, porque pueden quemar un notebook si le cambian el cargador. Eso es como lo más importante. Ya. Vamos a ver una siguiente imagen, donde la verdad esta imagen tiene dos importancias. La primera, explicar cuáles son las cosas más importantes. Y lo segundo es explicar una realidad a día de hoy. Denme un segundito, por favor, disculpen. Ya, ahora sí. Lo primero es saber sobre los conectores, ¿ya? La mayoría de los dispositivos o periféricos se conectan a través del USB. Acá se conectan desde el teclado hasta el teléfono, otro dispositivo inteligente. El puerto de red es donde nosotros conectamos nuestro computador a la red. Por ejemplo, el famoso de Fontana, que ustedes me están mencionando hace unos minutos. Si yo no tengo la versión que funciona a través de Internet, puedo tener la versión local, si es que todavía existe, o algún programa de contabilidad y que tiene que comunicarse a través de un servidor que provea esa información. Un computador que no tiene conexión a Internet, una conexión, digamos, cableada, en una empresa, es un problema. Porque siempre tienen problemas de velocidades, siempre. Entonces, cuando trabajamos en una empresa, todos los computadores que son del área contable tienen que estar sí o sí conectados al cable de red, el LAN. Los famosos puertos de sonido, tenemos el micrófono el rosa, salida de línea, el verde que es la salida del parlante, y la entrada de línea, o sea, para recibir audio, el azul o celeste. Ya, acá tenemos este pedacito que está acá, estos tres conectores. El VGA está siendo reemplazado por el famoso HDMI, que es el nuevo conector estándar, por decirlo de alguna manera, para video. Y estos otros dos puertos que están acá, el serie y el paralelo, ya no existen, están muertos. Desbancados hace rato, digamos, del mundo tecnológico. Al igual que el puerto del mouse y el teclado. Ya. Estos son conceptos que, como les decía, algo muy importante es la red.
Y tenemos a lo menos 4 tipos de redes principales. La red LAN, que es un área local, una red de área local. Esta red son redes pequeñas, por ejemplo la de su casa. Usted tiene un router, un módem donde conecta el teléfono, el notebook, el Smart TV, el computador, la consola, ese tipo de cosas. Eso es una red LAN, algo muy pequeñito. Una empresa, por ejemplo, también puede ser una red LAN, porque es algo local. Mientras tanto, tenemos otro tipo de redes, como las redes MAN, ¿ya? La red de área metropolitana. Las redes metropolitanas se enfocan a regiones o ciudades. Volvemos al famoso de Fontana o el Nuvox, por ejemplo. De Fontana no se utiliza, o si se utiliza en otros países, es muy localizado. Mientras que en Chile tiene una gran centralización en lo que es Santiago, hacia el norte, hacia el sur, en las grandes ciudades. Pero corresponde a ciertas regiones específicas. Una red como la red de Fontana, de cuando comienzan a trabajar a hacer las contabilidades de las diferentes empresas, yo estoy utilizando una red metropolitana. Y finalmente tenemos la red de área extensa, o Wide Area Network, que corresponde ya a países o continentes. Y, por ejemplo, un cable transcontinental, el famoso Google. Todo lo que tenga una interconexión más allá de una región de un país, se considera un área extensa. Y finalmente tenemos las redes inalámbricas, el famoso Wi-Fi. Aparte del Wi-Fi, ¿conocen ustedes alguna red inalámbrica? El Bluetooth. Ya, el Bluetooth. Hay una... NFC. Ya, NFC. Pero hay una que la que ustedes llaman por teléfono. ¿Cómo se llamará esa? ¿Cuál es la propaganda con la que le hacen? Cámbiate del 3G al... Red 5G. Perfecto. 4. Todas las redes 3G, 4G, 5G son redes inalámbricas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las redes cableadas y las inalámbricas? Generalmente las cableadas todas pasan por el mismo cable, el mismo tipo de cable. O es cable de red o es cable de fibra óptica. Se acabó. Mientras que las redes inalámbricas tienen otro estándar. Como les decía, 2G, 3G, 4G, 5G o el Wi-Fi. Y se acabó. No hay más. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con ciertos estándares. Como les decía, desde el punto de vista de ustedes, en una empresa, para mantener la contabilidad, estas dos son las ideales. Una red local o una red metropolitana. Pasarse una red de área extensa, por ejemplo, tener interconectado toda una región para hacer contabilidad o los programas de contabilidad, sería demasiado caro y aparte inoficioso porque tendría demasiado tráfico. Y las redes inalámbricas, como estar conectado desde el internet de la casa a conectarme a un servidor en China y que se devuelva a, no sé, Antofagasta, también es complicado. ¿Ya? Lo mejor es cuando nosotros tenemos este tipo, todo lo que tiene que ver con las finanzas y lo contable, lo mejor es que se mueva en este tipo de redes. Entonces, otros conceptos. La IP es un número que identifica el dispositivo. La IP es la dirección de la casa, por decirlo de alguna manera. Esa es la dirección que a mí me asignaron para poder encontrar mi casa en la calle. El servidor es un equipo informático que forma parte de la red, pero como dice ahí, provee servicio. Es el donde están los archivos. Generalmente en la empresa hay un servidor que tiene los programas contables, las bases de datos, los archivos de los clientes, tiene todo. Sin ese computador no sirve de nada estar en la empresa. Este sería, digamos, como el corazón de una empresa cuando tenemos un servidor. Un cliente es cualquier computador o dispositivo que puede conectarse al servidor. Y la intranet es una red interna. Las intranet pueden estar soportadas en una red local o en una red de área extensa, pero el acceso a esa plataforma es limitado a ciertos usuarios. Acá ponen, por ejemplo, Moodle. Yo me puedo conectar al Moodle desde Arica a Punta Arenas, pero tengo que ser alumno ENAC matriculado para poder conectarme a Moodle.
Lo mismo pasa en la empresa. Yo puedo estar en Arica o Punta Arenas, pero tengo que ser parte del área financiera para poder acceder al de Fontana. No puedo ser de soporte, no puedo ser de ventas, no puedo ser de recursos humanos. Tiene que ser del área contable. Procesador. El procesador generalmente la mayoría lo trata de plasmar como el cerebro y como el elemento más importante. La verdad es que si nosotros analizamos un cuerpo humano y lo tratamos de comparar con un computador, el cerebro es importante, pero ¿es lo único importante? ¿Puede funcionar un cerebro sin esqueleto, sin corazón, sin sangre? No. Acá pasa lo mismo, ¿ya? El procesador solo no sirve de nada. Necesita estar soportado en una buena placa madre, tener buena memoria RAM, y uno se dice, ¿para qué necesito todas esas cosas? Bueno, para lo que le comentaba. Generalmente, cuando yo estoy trabajando en el área financiera, que es un área primero sensible, ¿ya? Cualquier cambio afecta. Si estoy en programas que están conectados a la bolsa o a cambios de inversiones, necesito un computador que sea capaz de soportar todas estas interacciones en el menor tiempo posible. Entonces, tener un procesador rápido sirve. Tener alta memoria RAM sirve. Tener una buena velocidad de conexión sirve. Y tenemos el Windows 10. Nosotros ya nos habíamos adelantado un poco y ya vimos el escritorio, el botón de inicio, las notificaciones, iconos, reloj y calendario. También habíamos visto la diferencia entre archivo y carpeta. Ya nosotros eso lo tenemos manejado. ¿Qué es lo que no vimos? El famoso clic derecho. ¿Qué es el clic derecho? El famoso menú contextual, o menú papá, pues llámenlo como quieran. Ahora, el clic derecho en el mouse, o en el pad del computador, varía en función de donde yo lo apriete, o donde lo haga aparecer. No es lo mismo dar clic derecho en el escritorio, que en un archivo, que en la papelera, en el computador, botón de inicio, barra de tareas, notificaciones, reloj y calendario, aplicaciones abiertas. El menú contextual varía en función de donde yo lo presione. Son opciones adicionales de cada elemento. Ya vimos las carpetas. ¿Cómo organizar archivos en una computadora? La verdad es que los archivos acá dicen que se pueden organizar principalmente por nombre, por fecha, por tipo de archivo. Esos son más bien filtros, ¿ya? La verdad es que uno puede organizar las carpetas casi por cualquier cosa, pero lo más común es por nombre. Eso es lo que se utiliza en casi cualquier parte. ¿Dónde está el problema de eso? Cuando nosotros creamos una carpeta, por ejemplo, y le vamos a poner como nombre, por ejemplo, contabilidad, primer semestre, ENAC, vespertino, sección 1, por inventar algo. Los nombres muy largos generan problemas de archivo, de manipulación. El sistema se marea. Cuando tiene nombres demasiado largos, colapsa. De hecho, cuando funciona en red, los nombres los corta a la mitad, porque son demasiado largos. Lo mejor es utilizar nombres cortos. Contabilidad, S-1, vespertino, sección 1, o SEC. ¿Ya? Ahí acortamos el nombre. Si es que necesitamos un nombre muy largo, digamos, ¿ya? Lo vamos, o si no, vamos creando carpetas dentro de las carpetas, contabilidad, y vamos a crear 2 carpetas más. ¿Cómo era? Ya, vamos entonces, dentro de la carpeta tenemos, como estábamos haciendo semestre, el semestre 1, y vamos a hacer otra que se llame semestre 2.
En el semestre 1 vamos a tener diurno y vamos a tener vespertino. Dentro de vespertino, por inventar algo, vamos a tener contabilidad sección 1. Entonces, de esa manera voy generando las rutas de las carpetas a través de los nombres, me voy ordenando. ¿Se entiende lo que estoy explicando ahora, cierto? Sí, profe. ¿Alguna duda o algo de repetir? Ya, denme un segundito. Vamos entonces. Ya. Entonces, esa es la estructura de archivo. Ya. Las teclas, nosotros ya habíamos jugado un poquito con las combinaciones de tecla, las principales, control C, control V corta, control Z y control Y. ¿Cuál fue el que no revisamos? Control X. ¿Cuál es la diferencia entre el control X y el control C? Cuando yo voy a mover un archivo, por ejemplo, quiero sacar las fotos de mi teléfono, o pensando en la carrera de ustedes, necesito sacar todas las planillas de este año y moverlo a planillas anteriores, una carpeta. Por ejemplo, yo la carpeta vespertino la quiero mover y moverla a otra ruta, a otra carpeta. Cuando yo utilizo control C, lo que estoy haciendo es copiar. Control C, voy hacia atrás y puedo pegar. En ambos lados va a quedar la carpeta vespertino. Cuando yo utilizo control X, lo que estoy haciendo es cortar. ¿Y qué significa eso? Que lo saco del espacio de memoria que ya se le había asignado. Es como que en vez de correr la mesa, empujarla, la estoy levantando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre empujar la mesa y levantarla? Que cuando la levanto se me puede caer. Y si se me cae, se puede quebrar una pata, se pueden caer las cosas que están arriba de la mesa. 20.000 accidentes. Lo mismo pasa acá. Cuando yo estoy copiando muchos archivos, perdón, cuando los estoy cortando, si se me apaga el computador, bastante probable que se me pierdan esos archivos. La cadena de datos se puede dañar cuando estoy cortando. Entonces, recomendación de ahora en adelante. Cuando vaya a sacar las fotos del teléfono, vaya a sacar archivos del pendrive, siempre haga una copia, siempre lo copio, lo pego donde quiero dejar el respaldo, y si ya no necesito el original, después que lo revisé, ahí lo borro. Lo mismo les va a pasar en el trabajo. Si tienen las liquidaciones de sueldo, por ejemplo, si tienen los finiquitos, si tienen los contratos, primero los copian, los pegan, revisan que estén bien y de ahí borran los originales. Porque si llegan y cortan, se desconectó el pendrive, se cortó la corriente y se dañó, van a tener que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, cuidado con el control X con las grandes cantidades de archivos o de información. Vamos a ver otro más, que son los comandos del sistema operativo. Nosotros ya habíamos visto los básicos que son para mover archivos, pero acá tenemos otros más. Por ejemplo, si yo no tengo mouse y yo utilizo la combinación de teclas Shift, que en realidad se llama mayúscula, o sea, en inglés es Shift, en español mayús o mayúscula, el mayús con el F10, mayús con F10, lo que hace es sacar el famoso clic derecho. Entonces, si yo no lo tengo, presiono Shift F10 y aparece el famoso menú contextual, el clic derecho. Windows L, para bloquear el computador o el Windows. Eso los va a llevar a la pantalla de inicio. Si ustedes hacen esa combinación, me sirve para bloquear rápidamente el computador. Bastante útil cuando uno no quiere que le vean las conversaciones del Facebook. Windows M,
sirve para minimizar todas las ventanas de golpe. Por ejemplo, yo tengo abierta la carpeta, el Zoom y el PowerPoint. Presiono la combinación de tecla Windows M y se minimizan automáticamente todas las ventanas. Bastante útil también cuando no quiero que vean lo que estoy haciendo, en qué estoy trabajando. Al tabulador. Ya. ¿Cuál es la flecha tabulador? Es la que está 2 más abajo del escape. Acá no se ve, pero tiene son 2 más abajo. Tiene dos flechitas en direcciones diferentes. Una hacia la izquierda y otra a la derecha. Si yo presiono la tecla Alt sin soltar y comienzo a apretar el tabulador, empiezo a cambiar de ventanas. Entonces puedo cambiar de ventanas sin necesidad de tener que usar el mouse. Windows Tabulador lo que hace es cambiar de escritorio. Windows 10 tiene una funcionalidad de tener múltiples escritorios. Una funcionalidad que viene de Linux por si acaso. Entonces yo puedo tener en un escritorio el YouTube, mis fotos y no sé, un calendario, y en el otro escritorio puedo tener el Excel y el PowerPoint y el Word funcionando, corriendo diferente. Entonces de esa manera puedo organizar mi trabajo. Cuando yo presiono la tecla Windows Tab, simplemente presiono nuevo escritorio y me genera un escritorio 2. Se fijan que acá tengo solamente abierto el teclado, pero si yo cambio de escritorio al 1, tengo todos los programas que tenía abiertos. Ya. Y acá tenemos una de las combinaciones residuales o basura que quedaron de Windows. Para poder ir al menú inicio, yo puedo darle un clic, puedo presionar la tecla de inicio de Windows, abajo, esta. Y también puedo utilizar la combinación control escape. Ahora, ¿para qué me sirve esto? No tiene ninguna utilidad. Yo no necesito 3 maneras de poder acceder al mismo menú. ¿Por qué se inventó? ¿Por qué está ahí? Porque antiguamente el computador no traía ese botón, entonces le inventaron la combinación. Así de simple. Quedó ahí de recuerdo, de basura. Y este es el claro ejemplo del por qué no es necesario aprenderse todas las combinaciones de teclas de Windows. Algunas son útiles, algunas no tanto. Y Shift más suprimir, que también la habíamos visto en su minuto, que es para eliminar de manera permanente. Ya. Las teclas de función. Las teclas de función vienen generalmente en los notebooks, configuradas con 2 funciones. En los computadores normales, los de escritorio, traen una sola función, por tecla. Por ejemplo, si ustedes presionan F1, en el computador normal, o en el escritorio, si presionan F1, los va a llevar a Internet automáticamente para obtener la ayuda del sistema. ¿Cómo obtener ayuda en Windows 10? Y así cada tecla tiene su propia funcionalidad. En el caso de del notebook, perdón, las teclas tienen dobles funciones. Una es propia del sistema operativo como pedir ayuda y otras pueden servir, por ejemplo, para controlar el volumen, el brillo, si queremos conectar o desconectar la red y ese tipo de cosas. Ya. Y finalmente el teclado numérico, la verdad es que esta explicación aplica más que nada para los notebooks o para el teclado, el teclado normal. Notebook de 15,6, los que tienen teclado numérico a la derecha, o el normal. La tecla Block Num lo único que hace es habilitar o deshabilitar esa tecla. El funcionamiento del teclado numérico. ¿Va a funcionar como teclado numérico o va a funcionar como teclado direccional? Es para lo único que sirve. Habiendo explicado esto, la verdad es que lo pasamos bastante rápido porque nosotros ya lo habíamos visto.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al famoso Internet, Google Chrome, Internet Explorer, el que usted quiera, y vamos a entrar al Gmail. Todas las funcionalidades que yo le mostré ahora son muy bonitas, pero la pregunta del millón: ¿de qué me sirve copiar archivos, usar comandos si no tengo el Word para poder trabajar o escribir la información? ¿Qué pasa si no tengo el PowerPoint, no tengo el Excel? ¿Cómo lo hago? Porque yo puedo generar 20.000 carpetas, pero si no tengo el Office, no me sirve de mucho el computador a nivel laboral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el correo. Al lado de la inicial tenemos el botón de aplicaciones. El botón de aplicaciones tiene todas las aplicaciones que vienen conectadas con nuestra cuenta. Una de esas aplicaciones se llama Drive. El Drive es lo que es la nube. La nube es un espacio de memoria que existe en Internet para cada uno que tiene una cuenta, donde nosotros podemos generar archivos y carpetas igual que en Windows, con la diferencia que los podemos acceder desde cualquier parte, cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Entonces, ¿cómo funciona el Drive? Tengo el panel izquierdo donde tiene las unidades y el botón de nuevo, y la zona central donde tengo el acceso rápido, las carpetas y los archivos. Si ustedes miran acá, yo tengo un archivo de un plano, tengo un dibujo sin título, tengo otro dibujo sin título, datos de electricidad, un formulario de contacto y una página web. ¿Ya? Varios archivos que he recibido y cargado ahí de manera que me han enviado, encontrado por ahí a modo de juego, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a, denme un segundito. Voy a borrar estas carpetas que están acá. Llevan como muchas. Ya. Vamos a ir al botón nuevo. Perdón. Nuevo, carpeta. Y vamos a crear una carpeta con el nombre que queramos. En este caso le voy a poner práctica contabilidad. Ya. Habiendo creado esta carpeta, vamos a abrirla con un doble clic y vamos a crear un archivo nuevo. Y acá yo puedo generar los archivos de los que le estaba hablando. Puedo generar un documento de Google que reemplaza el Word. Puedo generar una hoja de cálculo que reemplaza al Excel y una presentación de Google que reemplaza al PowerPoint. Entonces vamos a generar un documento de Google. Y acá tenemos algo que funciona 90% similar al Word. Tiene los botones de archivo, editar, ver, insertar. Tiene para cambiar el tamaño de letra, ajuste de textos, cambiar o aumentar tamaño, todo lo que ustedes necesitan. Diferencias. No necesito instalarlo en el computador, simplemente lo hago correr desde el Drive. No tiene botón de guardado, tiene guardado automático. Entonces basta con que yo escriba y ya se guarda automáticamente. Se reduce drásticamente el porcentaje de que ustedes puedan perder los archivos. Se me olvidó guardarlo, que no lo vi, se guarda automático. Y tercero, y lo más importante, es que tiene la función de compartir. Cuando yo presiono compartir, primero me va a preguntar si quiero aplicarle algún nombre. Ahí le asignamos un nombre, por ejemplo, le vamos a poner datos de contacto. Guardar. Y acá tenemos dos secciones. La primera nos va a preguntar si queremos compartirlo con grupos o personas. Y en la segunda, si queremos obtener un vínculo. Cuando estamos trabajando con pocas personas, entiéndase, vamos a hacer un trabajo en grupo de 2 o 3 personas, lo mejor es compartirlo con personas y grupos. O sobre todo si es un archivo muy importante, que tiene contraseñas, que tiene tarjetas de crédito, qué sé yo. Cuando es algo más simplón, por ejemplo, entregar una información general a cualquier persona, una dirección,
mi correo de contacto, cosas así, lo más fácil es obtener un vínculo. ¿Cómo obtengo un vínculo? Primero presiono cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Después de eso, la opción de cualquier persona que tenga el vínculo, le vamos a cambiar el permiso de lector a editor, para que la persona pueda escribir. Con eso configurado, vamos a copiar el vínculo. Con el vínculo copiado ya se lo podemos mandar a las personas para que lo utilicen. En este caso, yo se lo voy a mandar a ustedes para que lo abran y lo editen. Entren a ese link, por favor, y abran el archivo que les mandé. Ahí se conectó alguien. Escriban, por favor, lo que ustedes quieran. Ya, como pueden ver, estamos trabajando todos sobre el mismo documento, sobre el mismo archivo. Entonces, esto es bastante útil cuando tenemos que hacer trabajos en grupo o colaborativos. En vez de decir, ya, no sé, tenemos que hacer un informe, cada uno se elige su parte y después lo juntamos, que todos sabemos que se termina en tamaños diferentes, letras diferentes, colores diferentes, y no tener que arreglar todo eso, mejor una persona hace un archivo en Drive, lo comparte y lo van trabajando todos al mismo tiempo. ¿Qué pasa si uno se desconecta? El resto puede seguir trabajando sin ningún problema. ¿Ya? Bastante útil, la verdad, y bastante práctico. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros terminamos nuestro trabajo? Nada, lo descargamos y se lo mandamos al profe por correo, por pendrive, lo que sea. O le podemos compartir incluso el enlace con permiso de solo lectura, para que solamente lo pueda leer. Ahí ustedes verán cómo se lo mandan. ¿Se entiende esta parte que expliqué hasta ahora? Lo del Drive. Sí, profe, se entiende, por lo menos yo. ¿Y el resto? Sí, profe, súper bien. Sí, profe. Clarito, clarito entonces. La verdad es que esta parte no es difícil. Como ustedes son poquitos, avanzamos rápido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como ya estamos listos con la materia de hoy día, o casi listos, mejor dicho, son las 4:47. Regalemos los 3 minutos hasta las 5. Ya, nos vamos a tomar 13 minutos hasta las 5 de la tarde para un break. ¿No? Vayan, aprovechen de ir al baño, tomar agüita, qué sé yo. Nos vamos a tomar un break, vamos a volver a las 5 y yo les voy a mandar una tarea. Una tarea que vamos a hacer en grupo sobre el Drive. El grupo que me termina la tarea me la manda y con eso estamos listos con la clase de hoy día. ¿Ya? Así que nos vemos a las 5. Ya, vamos a retomar la clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a armar grupos de 4 personas. Ustedes son, en este minuto, hay 8, ¿sí? 2 grupos de 4. Y van a crear un archivo en Google Drive y lo van a compartir con el resto de sus compañeros, ya sea por correo o por el enlace, me da lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar y pegar 3 imágenes de periféricos de entrada, buscar y pegar 3 imágenes de periféricos de salida, escribir la diferencia entre archivo y carpeta, mencionar lo que es lo que más le gusta de Drive y lo que más le molesta del Drive al utilizarlo. Cuando terminen eso, me lo mandan por correo a nfariac@enac.cl. Me mandan el enlace o me pueden invitar, como ustedes quieran. Entonces yo voy a armar los grupos ahora por Zoom, van a quedar en salas divididas y ustedes trabajan con los integrantes de su grupo y
se van resolviendo las consultas, las dudas. En la parte de abajo del Zoom va a cambiar y les va a aparecer una opción que se llama solicitar ayuda. Si tienen alguna duda o consulta, me solicitan ayuda, yo me conecto a su sesión y les ayudo con el problema que tengan, ¿ya? Entonces, sáquenlo del chat o revisen el correo para que tengan las instrucciones. Dígame. No, eso que había entendido. Ya, ok. Nos vamos a los grupos entonces. Ya. Ahí les acabo de enviar las invitaciones, por favor, agréguense. Acepten la invitación y se conectan.